Pues antes que nada agradecer al comité organizador por permitirnos un espacio para compartirles esta charla que la maestra Jacqueline Reynoso y su servidora hemos preparado y que versa sobre el estado del conocimiento y necesidades de investigación acerca de la flora del bosque la primavera. No voy a ahondar en los valores del área protegida, solamente enfatizar pues que se cumplen 40 años del decreto de protección como área natural protegida oficialmente y pues es el motivo por el que estamos aquí. Mencionar solo que el área presenta características geológicas singulares que constituye la zona boscosa más grande aledaña a la zona metropolitana de Guadalajara y por lo mismo proporciona entonces servicios ambientales importantes para todos los habitantes de esa urbe. Y por supuesto la relevancia en cuanto a su biodiversidad. También mencionar que el área presenta 5 tipos de vegetación. Aquí muestro algunas fotografías de los que son más representativos, como el bosque de pino, el bosque de encino, el bosque mixto de pino y encino, el bosque tropical caducifolio que no se muestra ahí y la vegetación riparia, además de otras comunidades vegetales como la vegetación secundaria derivada de diversos impactos en el área. Para el análisis que vamos a compartirles, pues usamos diferentes fuentes de información, principalmente información bibliográfica, y aquí pues un documento importante es el de la compilación de los trabajos de la Universidad de Guadalajara que se han realizado en el bosque la primavera. Esta compilación coordinada por el doctor Agustín Gallegos pues incluye los trabajos realizados hasta el 2010 y nosotros utilizamos otras fuentes generadas posteriores a esa fecha. También quisiera puntualizar que esta charla hace énfasis solo en los trabajos realizados en el bosque de la primavera, aunque estamos conscientes de que hay otros trabajos que se llevaron a cabo a escala estatal y que pueden incidir en el área o incluso a otras escalas geográficas. Estamos haciendo énfasis en los aportes taxonómicos sobre la flora o que abonan a los inventarios de esta. Consideramos que el enfoque ecológico es muy importante, pero que se abordará por separado. Y para comenzar este análisis y tomando la publicación de trabajos con énfasis en plantas como un indicador del estado de conocimiento, aquí les mostramos un recuento histórico de y podrán ver que hay una publicación que data desde los años 50. Aquí se muestran los periodos en periodos de 10 años y pueden ver que hay aquí 2 décadas en las que casi no hay o no contamos con registros de publicaciones en el área. Luego, en la época de los 80s y hasta la actualidad, pues la situación ha mejorado en ese sentido y se han incrementado los trabajos. También mencionar que aparte de este recuento, que toma como base las publicaciones de la flora, los ejemplares de herbario son una fuente de información muy importante. Entonces, como mencionaba, hay colectas botánicas que datan de los años 50, luego hay un periodo sin registro de colectas de plantas, pero durante los años 70 y 80 es cuando se registra la mayor exploración que se fomentó por parte de la maestra Luz María Villarreal de Puga y su equipo de trabajo. Bueno, les comentaba, los grupos de la flora que se conocen mejor son algunos de especies muy llamativas como las orquídeas,
Aquí pueden apreciar que algunos trabajos versan sobre la familia completa de plantas, pero hay otros que se enfocan a un género en particular. También pueden ver, hay trabajos sobre pastos, sobre leguminosas, sobre pinos y sobre pteridofitas, que incluye a los helechos y plantas afines. Pueden apreciar aquí los años de los trabajos, el más reciente, el de helechos en el 2014, y aquí el número de especies y géneros que registran en cada una de esas familias. En algunos casos, como mencionaba, el enfoque es hacia un género particular y entonces aquí se anotan las especies registradas de cada uno. Por otra parte, también hay sitios que han sido mucho mejor explorados en el área protegida y aquí listamos 3 de ellos. Uno es el Bosque Escuela, ubicado en el municipio de Tala, que ocupa una superficie de apenas 7 kilómetros cuadrados y se han registrado en esa zona 323 especies. Tenemos también que el Cerro del Coli, en el municipio de Zapopan, es un área más pequeña de apenas 3 kilómetros y medio cuadrados, y allí se han llevado a cabo dos trabajos. Y el último es dos sitios que son hábitat de la especie Lobelia villarregalis, pero se llevaron a cabo estudios florísticos de esas zonas donde se distribuye la especie. Entonces eso abonan al inventario general. Por otra parte, si queremos ver geográficamente esos sitios dentro del área protegida, bueno, aquí tenemos el Cerro del Coli. En esta área se ubica la zona metropolitana. El Cerro del Coli se ubica aquí, que es el de los sitios que les mencionaba ya estudiados, y otro aquí en el Bosque Escuela. Y estos son esos pequeños hábitats de Lobelia villarregalis donde se estudió la flora. Entonces, el resto de la superficie del área pues ha sido explorada, pero no de manera tan sistemática como en estos sitios donde se llevaron a cabo muestreos durante el año completo. Lo que también sabemos es que el área protegida resguarda pues altos valores en cuanto a especies que tienen una distribución restringida. Estamos hablando de especies endémicas a diferentes niveles de endemismo. Aquí les muestro un cuadro de 12 especies de diferentes familias que son endémicos del occidente de México o endémicos de Jalisco, y en algunos casos especies microendémicas en las cuales voy a hacer énfasis más adelante. Aquí es muy importante mencionar que los datos de endemismo cambian continuamente a medida que se llevan a cabo más trabajos para documentar la distribución de las especies. Entonces, en versiones previas de los listados del bosque, pues se cuantificaban especies diferentes que ahora ya tienen una distribución más amplia, pero se adicionan otras. Entonces, esto es un proceso dinámico de actualización. Entonces, digamos que las especies que son endémicas o microendémicas que se resguardan en el bosque, entonces que su única área de distribución conocida son estas 3. Lobelia villarregalis, que es una especie herbácea perenne de flores muy llamativas, que aquí pueden apreciar. Y también tenemos el Populus primavera lepensis, descrito recientemente, apenas el año pasado. Este es un árbol de porte pues alto y que se distribuye en un área muy localizada dentro del área protegida. Por otro lado, tenemos también a la especie Bletia tamayoana, que es un híbrido natural de orquídea y del cual no tenemos una foto para mostrarles. Pero entonces estas serían especies que podrían tener prioridad para conservarse en el área protegida, sin restar importancia, claro, al resto de la biodiversidad. Pero ahora, ¿qué sabemos de la flora en términos generales en cuanto a su composición? Bueno, sí,
tenemos en cuenta trabajos que abordan todos los grupos de la flora y toda el área protegida, pues aquí tenemos un recuento de ellos. El primero es el programa, la primera versión del programa de manejo del área publicado en 1988 y posteriormente una nueva edición en el 1994, en donde se registran 784 taxones. Posteriormente, el trabajo de Flora y Vegetación de Oscar Reina documenta 637 especies. El programa de manejo vigente del año 2000 registra 961 especies y luego en una presentación de un foro previo, Ramírez registra 879 y un reporte posterior sobre la actualización de la flora por Reynoso registra solo 748. Un trabajo posterior que hace, es una relación histórica de 6 localidades en el occidente de México por Montiel, registra 1003 especies. Entonces, ¿cuál de estos listados vamos a tomar como bueno? Bueno, todos esos trabajos son importantes, pero hay ciertas dificultades o cierta problemática para poder decir que uno solo es el determinante. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos listados no incluyen ejemplares de referencia. Es una lista de especies. Entonces hay una dificultad para validar los nombres científicos de las especies cuando no existe un ejemplar de referencia. Por otro lado, también en el contexto botánico existen muchos cambios en cuanto a la nomenclatura de las especies. Eso propicia entonces que a veces tengamos varios nombres que en realidad corresponden a una especie. Y por otra parte, también pueden existir errores en la determinación taxonómica de los ejemplares. Y esto es muy importante porque anteriormente se tenía registrada una especie presente en la norma oficial mexicana 059 y resulta que pues ahora esa especie ya no está presente en el área. Se revisó el material y entonces pues corresponde a otra especie que no está en la norma. Pero pues entonces esta revisión minuciosa de la taxonomía es muy importante. Entonces, en parte, teniendo en cuenta esta problemática, la maestra Jacqueline Reynoso y su servidora estamos, con otros colaboradores, estamos elaborando un listado que incluya ahora sí evidencias, es decir, que incluya ejemplares de respaldo depositados en la colección del herbario Los María Villarreal de Puga. También está en desarrollo una base de datos de la flora del área protegida que a la fecha cuenta con 2.500 registros, que claro, es información parcial que todavía tiene que depurarse, tomando en cuenta ejemplares de herbario. Y también debemos mencionar que solamente una cuarta parte de esos registros que hasta ahora llevamos en la base de datos, pues cuentan con coordenadas geográficas. Entonces, derivado de lo anterior, podemos entonces enunciar algunas necesidades de investigación en la flora del bosque de la primavera. Una de ellas es continuar la exploración en áreas menos conocidas que ya señalamos antes. También evaluar el impacto que los incendios forestales tienen en la composición de la flora y llevar a cabo un monitoreo de especies que podrían ahí tomarse en cuenta grupos indicadores como las especies endémicas, amenazadas, y también muy importante el monitoreo de las especies exóticas o que podrían comportarse como invasoras.
Importante también es documentar los usos tradicionales de las plantas, que hay la información en ese sentido es incipiente. Y también hacer énfasis aquí en dos actividades que, si bien no son propiamente de investigación, sí están muy ligadas a esta, y es continuar la sistematización de la información florística, es decir, de esas bases de datos que están en proceso, y también desarrollar un sistema de información geográfica de la flora, es decir, georreferenciar toda esa base de datos para que eventualmente podamos tener un mapeo de las especies y poder entonces llevar a cabo un monitoreo más eficiente, que es algo que ya mencioné antes. Aquí quisiera mencionar que hay algunas actividades, algunas necesidades de investigación que ya se habían detectado en foros previos y que, bueno, pues siguen pendientes, y que pues refuerza estos planteamientos que hemos hecho, como dar continuidad a los inventarios biológicos, ya se había mencionado antes en esos foros. También continuar con los estudios de grupos taxonómicos que se han estudiado poco, como las briofitas o como los líquenes, las algas también. Hay algunos trabajos de algas que se concentran en unas zonas del río Salado y del río Caliente, y hay otros sitios por explorarse. Allí también se había enfatizado el inventario de especies exóticas y los estudios sobre micorrizas y sobre microbiota en general. Bueno, yo con esto termino la participación. Aquí mostrándoles una imagen del bosque de encino pino, que es el que tiene mejor representatividad en el área protegida. Es un paisaje que me gusta mucho. Y también aquí una muestra de la diversidad de la flora, solamente con flores blancas presentes en el área. Pues agradecemos su atención, y aquí están nuestros datos para contacto. Muchas gracias.